O sea, Sí, a mí nos creo que todo parece, nos pasa. sí, sí, Claro. nos parece interesante. No sé si la elegiría como especialidad, pero sí me interesa. Está bien, sí. Es como la especialidad más relegada o menos considerada. Tengo a mi perro que quiere salir, pero que lo voy a sacar. Es como la especialidad como que menos tenía en cuenta o valorada entre los colegas hasta que un familiar se enferma o necesitan como de esa ayuda y ahí, bueno, se valora un poco más. O hay un paciente difícil, una embarazada con un cuadro psicótico de depresión o de ansiedad, y ahí el colega como nos consulta eh, eh, pidiéndonos ayuda, ¿no? ¿Qué hacemos? Por lo general, el paciente psiquiátrico es un paciente que se quiere, digamos, lo querés, es divertido o es bizarro. Bueno, tiene algunas cosas que todo psiquiatra como que ama la psicosis, digamos, o a los pacientes de ese estilo. Bien. ¿Le podés hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿A usted le molestaría si grabamos la clase, si la pueden ver los chicos que por ahí no pueden estar? No, a mí no me gustaría que graben la clase. Así que, de hecho, yo no la estoy grabando. Preferiría que no la graben. Igual les mando el PowerPoint, no voy a decir mucho más que lo que dice el PowerPoint o las preguntas que se consideren para el examen van a estar ahí. Pero no soy muy así expositiva. Digamos, no quiero que la graben. ¿Sí? Bueno, no hay problema. Bueno, gracias igual por preguntar. El PowerPoint le voy a decir a Estela, que es la que se organiza, la psiquiatra, Estela Mora, que se los pase si quieren, ¿sí? Bueno, estuve viendo de cómo compartir, no sabía mucho de esto, así que vamos a ver ahí. Ahí está. ¿Ven todos? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ahí está mi nombre. La hice hace un montón, pero bueno, no la edité. Este es el 21. Si tuviéramos que definir a la demencia, a ver, ¿quién me puede decir algo? Que acá está varias cositas, varios tips, pero digamos, ¿qué saben de qué es la demencia? Si tuviéramos que hablar, ¿qué es la demencia? ¿Qué saben? Habíamos visto algo en Neuro cuando cursamos que la definían según el criterio de la DSM-5. Era que, por lo que me acuerdo, era que causaba con discapacidad social y que genera dependencia, que tenía que ser, creo que, un trastorno crónico, porque si fuera agudo sería un delirio, no sería una demencia, y que tenía que tener pérdida de las funciones mentales superiores. ¿Y cuáles son esas? Las funciones. Memoria a corto, largo plazo, función del lenguaje, todo eso. Las superiores son memoria, atención y sensopercepción. Esas. Bien. El DSM-5 ha hecho algo raro en la clasificación. Las no llama más demencias y las llama deterioro cognitivo. Entonces habla de un deterioro cognitivo leve, moderado o severo y como que deja de lado esa clasificación más antigua de demencias, ¿no? Lo llama de otra forma ahora, que está bueno. Sí, no sé, a ver cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Ahí no lo puedo ver. ¿Jorge? ¿Yo? Okay. Sí, Sí, Jorge. Jorge.
Sí, sí. Bien. Bueno, Jorge estuvo bueno en lo que dijo porque habla de las habilidades de la persona, de la imposibilidad de ya poderse valer por sí mismo, habla de un deterioro y habla que es crónico. Porque si no, estaríamos hablando de delirium, no de delirio. Delirium, que es sinónimo de síndrome confusional. ¿Sí? Demencia y delirium o síndrome confusional, que es como mejor lo conocemos, son distintos. Yo siempre veo la guardia cuando viene un paciente senil, viejito, que tiene un cuadro de demencia, pongámosle leve, moderada, ¿no? Ya todavía se acuerda quién es y por ahí se acuerda todavía el nombre del familiar, porque ya si no sería una grave, y empieza a tener un deterioro muy agudo. ¿Qué quiero decir? Ya está confuso, está nervioso, está intranquilo, inquieto, hasta con síntomas alucinatorios. Entonces, por ahí lo traen porque su demencia progresó, entre comillas, y la verdad que no. Lo que estamos haciendo lo que estamos viendo es que presenta un síndrome confusional. Que bueno, después vamos a ir a las causas. Entonces, la demencia se define como un deterioro progresivo, como dijo el compañero Jorge, de las funciones cognitivas que interfieren en la actividad cotidiana del paciente, donde no hay una alteración del nivel de conciencia, a diferencia del delirio o del síndrome confusional. La conciencia es esto de diferente a la de neurología, pero porque él las clasifica de otra forma, pero es esto de estar despierto o dormido, ¿no? Esta cuestión más oscilante o más confusa, ¿no? En cambio, el deterioro, la demencia, no hay una fluctuación de la conciencia. El paciente está con una alteración de la memoria, no de su conciencia en sí, no de su estado de alerta o de atención. Por ahí también podríamos discernir un poco mejor, porque ya metí la palabra atención y estamos un poquito complicados. Pero bueno, este deterioro se da en la memoria, ¿no? Que es la capacidad para aprender nueva información o recordar información ya aprendida. La memoria es lo que va a estar afectado. Va a haber un derrumbe global del intelecto, que estamos hablando de la orientación, de la atención, del pensamiento, del lenguaje, del razonamiento y la comprensión, y de la personalidad toda ya en un periodo avanzado, que es del estado de ánimo, de la conducta social y el juicio. Y también en un tipo de demencia, en un tipo de demencia hablamos de una alteración de la motricidad. Si yo hablo de la motricidad, ¿qué tipo de demencia podría estar hablando? Que se afecta también la motricidad como bastante visible. Parkinsoniana. La fácil es Parkinson, ¿no? Sí, perfecto. Bien, chicos. Entonces implica que hay una progresión porque no hay una cura, hay una cronicidad y es irreversible. Eso es demencia. Es muy difícil. Yo tengo 2 pacientes. No es tan difícil el paciente, es más difícil el familiar, que cuando hay que comunicar esto, ¿no? Que es progresivo, que es irreversible y que es crónico. Ahí se trae confusión porque la demencia por lo general es esto, ¿no? Pero hay algunas potencialmente reversibles que también se llaman demencia que vamos a ver, pero pónganlo entre comillas, ¿sí? Que después más adelante las vamos a ver. Entonces, el diagnóstico lo vamos a saber a través de los signos y síntomas. Vamos a ver
cambios en su personalidad, su aspecto descuidado, su inexpresividad, su poca cooperación, el afecto regresivo, no viene mi mamá, ¿cuándo va a venir mi mamá? Mi mamá no me llama, dale, 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 que nos tenemos que ir a casa, todas esas cuestiones que el paciente dice. La conducta incoherente o agitación vespertina o nocturna. Esta agitación es muy normal, que a veces, llegada la noche, se empiezan a poner tranquilos, intranquilos, dicen quiero volver a casa, llévame a casa. O trastornos alimenticios. Recuerdo una paciente que se estaba comiendo la esponja de lavar los platos, o se comen un pan de manteca, o por ahí se comen 8 bananas, esa es otra paciente. O la liberación instintiva, que es esos viejitos que cuando vamos en el tren, que me había pasado, están en el tren sentaditos, viejos, masturbándose, y bueno, ahí hay una desinhibición, ¿no? Y empiezan a tener conductas así desinhibitorias en lugares inapropiados. Este era viejito, ¿no? No era un perverso o otro de ese estilo, ¿no? Por eso lo digo que lo podemos ver. Y miren, acá entramos nosotros, digo, los psiquiatras. Suelen acompañarse en un 20-30% con alucinaciones, en un 30-40% con delirios, y al principio de la enfermedad, cuando el paciente empieza a tener un poco de conciencia de que algo no anda bien en su memoria, entre un 40 y 50% de los pacientes presentan depresión o ansiedad. Dice que se diagnostica según su etiología, pero esta etiología, digamos, sería por una biopsia, y una biopsia sería post-mortem, ¿no? No se podría hacer en una persona viva, ¿no? De la epidemiología sabemos que es un síndrome senil que se va a dar en la vejez. A los 65 años, el 5 a 10% de las personas pueden padecer esta enfermedad, y a los 85 años entre un 25 y un 40%. Es un poquito por ahí más frecuente en las mujeres que en los hombres. El 5% de los mayores de 65 años sufren una demencia grave, y el 15% sufre una demencia leve. El 20% de los mayores de 85 presentan una demencia grave. O sea, de ese 40%, el 20% va a terminar a una demencia grave. Espérenme un segundito. Como factor de riesgo, como dijimos, va a ser el envejecimiento. Y acá este 15% de las demencias revierten si se inicia el tratamiento oportuno. Bueno, ahora vamos a ver de esas. Las más frecuentes y las que voy a hablar están resaltadas, ¿sí? La enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, las mixas, y después que serían las más frecuentes y las más importantes, ¿no? De 50 a 60%, ahí tienen la estadística. Y otras que son del 1 al 5% son los traumatismos craneales, que se pueden dar en los pugilistas, en los boxeadores, las alcohólicas, las que tienen trastornos motores, una de estas también en Huntington, y la enfermedad de Parkinson.
y las demencias por HB que también he visto. Y las raras son estas dos. Todas estas causas que están acá son factores causales, como dije, de demencias. ¿Vieron que yo dije que había algunas reversibles? Por ejemplo, un tumor puede causar síntomas demenciales, pero si se extirpa a tiempo, puede revertirse, ¿no? Esa sería como una de las causas, de las reversibles. Y después tenemos los traumatismos, las infecciones, las vasculares, que dijimos que nos llevaban a demencias, las hereditarias o congénitas. Tenemos las psiquiátricas primarias, que hablamos de una pseudodemencia, que este es un diagnóstico diferencial. Bueno, las metabólicas, las fisiológicas, las demencias degenerativas. Ahí tenemos la de Alzheimer, el PIX, el Parkinson, la de Wilson, las desmineralizantes y las tóxicas o metabólicas o medicamentosas. ¿Mm? Otra clasificación puede ser por dónde está la afectación en la corteza, ¿no? Cuando hablamos de degenerativas, la neuropatía estricta no hay en ninguna localización exclusiva, ¿no? Pero podemos ver, hay una forma de clasificarla según la histopatología, que si se afecta la corteza posterior, hablamos de Alzheimer. Si se da la corteza anterior, hablamos de una demencia frontotemporal. Esta es la que le gusta a Facundo Manes, estudiar este tipo de demencia, la frontotemporal, la que cambia la personalidad. Después, si hablamos de la córtico-subcortical, podemos hablar de los cuerpos de Lewis, y después si hablamos de las subcorticales, Parkinson, Huntington, Wilson, etc. Toco y se me va, así que estoy haciendo lío. Y las potencialmente reversibles, como dije, que por lo general no las consideramos, no hablamos bien de demencias potencialmente reversibles. Pero bueno, hay por hipotiroidismo o hipovitaminosis, como de vitamina B. Las deficiencias en la vitamina B, ¿en qué enfermedad está? Que tenemos que ¿En el alcoholismo? En el alcoholismo, perfecto. Después, bueno, por no comer frutas, la hidrocefalia normotensiva y las lesiones ocupantes de espacio. Yo puse entre paréntesis, pero estas por lo general no las consideramos demencia, pero sí pueden haber alteraciones de la memoria, deterioro, de la atención, de las funciones superiores. Tratada la causa, la sacamos. Bien, ¿cómo hacemos diagnóstico? Además de la clínica y los síntomas y los signos y los factores de riesgo. Hay diferentes test que usamos. Yo uso uno, el Mini-Mental Test, lo uso casi siempre en una persona adulta. Si lo hago, me gusta, lo practico. Pero bueno, hay neurólogos que se especializan en deterioro cognitivo y tienen más afinada la puntería en el diagnóstico y en el diagnóstico diferencial, ¿no? Si no, podemos utilizar el examen mínimo de estado mental, que es el Mini-Mental Test, que en la Asociación de Neurología Argentina, si lo buscan por la web, lo encuentran y lo imprimen y lo tienen y lo pueden hacer. Y después hay estudios específicos que el psiquiatra o el neurólogo manda hacer, ¿no?
donde la escala de deterioro global está definida en 7 estadios, y hay otra, esta escala de clínica de demencia, que tiene 3 estadios. Cuando uno quiere saber y profundizar, si no se dedica a eso, tiene que derivar. ¿Y quién hace un estudio cognitivo en profundidad? Bueno, los hay, unas obras sociales lo pagan, otras no, pero se puede hacer y mandar a pedir. Yo lo único que hago es el Mini-Mental Test, y ahí te hace un número de cortes que es 25 y te dice una demencia, un deterioro leve o moderado o grave. Examen complementario, bueno, examen complementario, creo que todos tenemos que poder saber pedir un laboratorio para qué buscamos, ¿no? Y eso va a ser completo. Digo, bueno, las hormonas tiroideas siempre pedimos, si sospechamos o no, pero hay un deterioro, podemos pedir vitamina B12, ácido fólico, o serológico, o pedir algunas autoinmunes, lo podemos derivar también, pero bueno, las tenemos que buscar y saber. Si vemos que las Alzheimer, las cardiovasculares y las mixtas son las más frecuentes, vamos a focalizarnos también en los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces pedimos electro, tomografía, resonancia, etc. Ahí, como dije, acá estamos hablando en general de 3 diagnósticos diferenciales, que sería la alteración de la memoria asociada a la edad, que no es demencia, que algunos pacientes dicen, hoy tengo miedo de tener demencia porque todavía no me olvido de algunas cosas, y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de los olvidos seniles normales de la edad, benignos, que no llevan a un deterioro progresivo, de la demencia per se, ¿no? Y como, bueno, vemos si se olvida la nominación o se olvida alguna cuestión aislada que no se repite, después hacer un esfuerzo, puede evocar lo que quiere decir, ahí podemos hacer un diagnóstico diferencial, que son olvidos benignos. La depresión, ¿por qué la depresión y la demencia, o la depresión que se podemos llamar la pseudodemencia? ¿Por qué sería un diagnóstico diferencial la depresión? ¿Por qué piensan que sería un diagnóstico diferencial la depresión? Quizás porque el que está deprimido como que, no sé, pienso, no lo sé real, pero como que no piensa en otras cosas, como que no presta atención a otras cosas. Claro. Entonces capaz como que se olvida de esas cosas, de lo externo, digamos, se concentra mucho en su problema y no presta atención a lo demás. Claro, en la atención no hay un problema de la memoria, que lo va, mire, pacientes depresivos que me dicen que tienen demencia y me lo juran, y se fueron al neurólogo y el neurólogo le dice, espere, que trate el cuadro depresivo y después vuelva para poder hacer los exámenes pertinentes, o el Mini-Mental Test o alguna cuestión de esa. Hay una atención que está en más, hay una hiperatención, no me sale ahora, hiperprosexia, que está en más hacia sus vivencias internas, hacia su mundo interno, ¿sí? Y no hacia lo externo. Pero no es que la atención está en menos, está en más hacia sus vivencias internas. Entonces eso hace que no pueda prestar atención al mundo, a lo que lo conecta, a las cosas que está haciendo,
Entonces no fija, como dijo la compañera. Muy bien. No fija, al no fijar, porque para tener memoria hay que tener atención, poder focalizarla, y ahí se fija la memoria. Ahí pasa de la atención a síntesis de proteína y conversión de memoria, ¿sí? Obviamente las memorias están localizadas en dos lados, por eso si hay una afectación temprana y la memoria reciente y la memoria crónica. Entonces, como están ubicados en el cerebro en diferentes lugares, la afectación de una y de otra se va a ver en el deterioro, que la reciente es la que más se afecta. Ahora, me perdí lo que iba a decir. Entonces, una persona que tiene depresión, tenemos que ver que la dificultad está en la atención, no en la memoria, ¿sí? Una vez mejorado su estado de ánimo, ¿no? El paciente no cuestiona más que tiene demencia, no se angustia tanto, no piensa que está enfermo, que se va a morir, que todo le